Vamos con las monarquías europeas que están viviendo momentos de incertidumbre. El rey Carlos III y Kate Middleton, aún convalecientes, siguen con esfuerzo sus agendas. Se agrava la enfermedad de Mette-Marit de Noruega. ¿Y cómo está en Dinamarca Federico? Pues es que se está convirtiendo en uno de los reyes más criticados. Las monarquías europeas se tambalean. Sus principales representantes no dan la talla. La salud del rey Harald V empeora y posa sus únicas esperanzas, Mette-Marit y Haakon, pero los príncipes no están preparados. La fibrosis pulmonar de la princesa ha avanzado considerablemente. El heredero y su mujer sí conocían el comportamiento violento de Marius Borg. Los reyes daneses tampoco están preparados. La prensa sentencia el discurso de Federico X. El hijo de Margarita II no tiene la destreza y el manejo del lenguaje. Es el rey de las tonterías. William y Kate no están preparados para asumir la corona de Carlos III. Sufren el desgaste por el esfuerzo titánico que realizan como príncipes, pese a la delicada salud de la princesa de Gales. Parece que asistimos a un deterioro de los pilares de las coronas europeas. Vaya panorama, ¿no? Sí, es como un tsunami. Es verdad que son tres monarquías muy importantes y se están ahogando ahora mismo. Tenemos a Mette-Marit, que... Bueno, antes de oír a Concha Calleja, que va a contar cosas muy interesantes, en este caso sobre Kate Middleton y William, que han reaparecido, por cierto. Va a contar cosas de la salud de Carlos III y Kate Middleton. Es verdad que este ha sido un fin de semana negro, porque también ha muerto un miembro de la Casa Real de Luxemburgo, en concreto un hijo del rey, si no me equivoco, que el chico, pues con apenas 24 años, nació con una enfermedad rara, y la verdad es que son monarquías menos conocidas, pero es verdad que con todo esto que está pasando en el mundo, la administración Trump y diferentes noticias trágicas que han golpeado a las monarquías europeas, yo he llegado a oír que... Bueno, ahí tenéis el titular. Las monarquías europeas se tambalean. Yo he oído otra cosa, que es que se acercaba ya el fin de las monarquías en este nuevo orden mundial. Ojo con esto. El comunicado que hubo, claro, no, es un problema legal y un problema de salud el que tiene muy grande, porque además, y esto lo podemos confirmar, es posible que se tengan que sentar en el banquillo ellos también. Es que está su enfermedad y luego el problema de su hijo. Claro, o sea, para su enfermedad tiene clarísimo que tiene, que lo que tiene que hacer es tener tranquilidad y reposo, justo lo que no tiene. Porque además su hijo, bueno, aparte de que ha sido detenido varias veces, se enfrenta a un juicio que posiblemente va a ser este verano o como mucho después del verano. O sea, es inminente. Y ellos, durísimo, porque los cargos que se le imputan... Bueno, agresión sexual, abuso, tenencia ilícita de armas, bueno, un montón. De ahí. Bueno, a ver, ya lo dijimos, hicimos aquí un vídeo sobre Mette-Marit, sobre su enfermedad, y es que el tema del hijo es fuerte, no, lo siguiente, porque, bueno, es una persona enferma, pero es que va a matar a la madre, la va a matar en vida. La madre no le va a afectar la enfermedad, le va a afectar los disgustos que le está dando el niño, que entendemos que también está enfermo, pero, es que son delitos fuertes. Ahí para arriba. Conducción temeraria, Hombre, está claro que varios cargos graves. Ella no son cargos graves. Es hija de ella, no de él, pero bueno, al final ha convivido con ellos y ha formado parte de la familia. Pero es verdad que ahora no están siendo muy leves los comentarios tampoco con Haakon, porque lo que dicen es que tenía que haber parado esto, porque esto no es de ahora. Ahora se enfrentarán a un juicio de algo que lleva pasando muchos años. Y bueno, hasta el punto de que ellos mismos han cometido un error legal muy grande, que es cuando la policía les avisa a ellos de que, bueno, por deferencia, de que van a ir a registrar la casa de Marius Borg, del hijo, y ellos le avisan. Y el hijo lo que hace es destruir pruebas. La destrucción de pruebas es un problema legal grave. Y es por lo que a lo mejor ellos tienen, bueno, es muy probable, de hecho tendrían. Concha, pero ¿es verdad o no? O al final era un rumor que precisamente fue Mette-Marit, fue la reina, fue la princesa, fue Mette-Marit a hacer limpia.
A destruir pruebas ella. del apartamento. Sí, era limpia. Sí, porque es que está resumido fenomenal. Sí. ¿Eso fue real? Ellos le llaman, es verdad que ellos aparecen después en la casa, pero ya aparecen cuando también llega la policía, Claro. entonces poco tiempo les da. Pero el hijo sí que eso le en da cuanto tiempo a romper problema tarjetas, es a romper lo que no han hecho durante cosas. todos estos años para que el niño salga así, porque al El final niño. esto es un problema Bueno. de educación. Eso en cuanto a Noruega, pero podemos Esto en cuanto a continuar, Noruega. ¿no? Claro, en cuanto a Dinamarca, bueno, aparte de que se reavivan la crisis matrimonial nuevamente, porque han estado en Australia y cuando han vuelto, porque el padre de ella está enferma, pero cuando han vuelto, el rey se ha ido de vacaciones privadas. Entonces, ¿qué dicen? ¿Pero qué dice su propio gobierno? ¿Ha venido aquí? Que es un exceso... No lo sabemos. Yo no lo sé. Hombre, No se lo ha ido de sé. vacaciones privadas, como sé que le Oye, gusta España. Perdona, España le gusta- Pero lo que le gusta de Madrid. España no lo puede disfrutar. No, oye, No, perdona. le gusta Madrid mucho. El rey dijo, Pero- dijo además que aquí tenía unos grandes amigos y tenía un gran amigo que fue precisamente el que tenía COVID y por eso tuvo que pasearlo Genoveva. Tuvo. O sea, eso es... Tuvo que Pasearlo con una correa. Oye, no, tuvo que pasearlo, tuvo que llevarlo tuvo que llevarlo al retiro. Por Las eso he cosas que dicho, tenía... pero he dicho que Pero le gusta no España tuvo, por eso, porque tuvo. tiene aquí a sus amigos y Claro, porque por eso. ya está. Bueno, la cuestión es que se reactiva nuevamente ese estado de crisis entre la pareja y además crea una especie de crisis en su propio gobierno. ¿Por qué? Porque dicen que tantas vacaciones privadas, que ha tenido más vacaciones que días trabajados. Y eso está siendo un problema. Aparte del rey de las tonterías o rey balbuceante, es porque el otro día en Finlandia dio un discurso donde realmente su país tiene un problema con Estados Unidos ahora mismo, que no vamos a entrar en política, pero tiene que ver con Groenlandia. Bueno, y con él Estados tenía que Unidos hablar- tenemos todos un problema. ¿eh? Bueno, sí, Ellos últimamente especialmente. sale en todos los debates políticos, ¿no? Bueno, la cuestión es que el discurso que dio era vacío sin contenidos. Es que realmente no dijo nada más político que él, no fue nadie, porque no dijo absolutamente nada cuando su pueblo estaba esperando que hiciera algo o que dijera algo. Hombre, era un discurso para Y decir algo, ¿no? para decir algo. En estos momentos. Por supuesto. Da la sensación de que le quieren más a ella que a él, o que se le apoya más a ella que a él, no ya por todo lo que se comentó en su día, sino en general. Yo creo que en este preciso momento, sí, por supuesto. Ella tiene muchos más, como diríamos, si hiciéramos ahora una Seguidores. encuesta, por supuesto, ella tendría muchos más seguidores que él. Él es que no es que no le quieran, es que, a ver, su madre también, la reina Margarita, ha dejado el listón muy alto. Y es que él lo está haciendo bastante, de forma bastante precaria. No está Todo. ayudando, ¿no? Bueno, por decir algo de la Casa Real Noruega, que no la solemos tocar, sabéis que bueno, pues el matrimonio está en jaque. Aparecieron aquí unas fotos con una famosa que se llevó 50.000 palos, totalmente injustos, porque la pusieron como una cosa. Ella ha demandado y ha hecho bien. Y claro, y no puede ser que tú por estatus de rey dejes, pues eso, a una persona prácticamente a los pies de los caballos. Me estoy refiriendo a Genoveva Casanova, que es una chica bastante simpática. Estuvo casada con el duque de Salvatierra, Cayetano Martínez de Irujo. Aquí en España, ella es mexicana. Y a la chica se le cayeron muchísimos contratos, además que yo presumo que cayó en algún tipo de depresión o que tuvo problemas de salud mental por todo esto. Y evidentemente el señor no es precisamente, bueno, pues alguien, yo creo, en quien se pueda confiar de alguna manera. Es curioso porque su mujer creo que tiene bastante estilo y creo que tiene bastante porte y creo que tiene bastante formación para poder ser reina, pero claro, es que hay un rey y el rey no lo está haciendo bien y la reina está prácticamente ausente en Noruega. Vamos a pasar ya a Kate Middleton y a William y a Carlos III.
Concha, yo lo que quería saber es si hay campañas de lavado de imagen o algo así, o se está preparando algo así precisamente para revitalizar la imagen de los reyes, ¿o no? Eso se está haciendo, pero ellos no son tan maestros como de los siguientes que vamos a hablar, que ahí sí que son unos maestros en esconder todo bajo la alfombra. O sea, que se está haciendo, pero no les sale bien. No, lo van haciendo. Es que si realmente supieras la realidad de lo que se está viviendo dentro de Noruega, del Palacio de Noruega o del Palacio de Dinamarca, posiblemente habría un escándalo. ¿Vale? Un escándalo. Con lo cual ellos sí que lo están quizás a haciendo muy nivel bien, institucional sería un problema. Claro. A nivel institucional sería un problema. Entonces, claro que se hacen lavados. Lo que pasa es que los que son los reyes de hacer las cosas, nunca mejor dicho, sí, ¿no? son realmente los británicos, ¿Cómo están los familia británicos? británica. Concha, cuéntanos, hija, ¿cómo está la cosa? Pues mira, está muy regulín, claro. Emma, muy regulín. Yo si no me traes un té para hablar de ellos, no, está regulín, porque primero los Gales, es decir, los príncipes de Gales y los reyes están muy mal. Muy mal en relación. En salud. Se comunican en relación. Pero Concha, se están comunicando no llevan fatal. una agenda paralela. No tienen que interactuar y comunicarse para decir, tú vas a este evento, yo voy a este otro, a este acto, a este otro. Así tiene que ser. Pero así tiene que ser. Así tiene que ser, pero el rey está enfermo, Camila también, William ya sabemos que no le gusta mucho trabajar y Kate Middleton está también medio ausente. O sea, es una casa real, ahora mismo la casa real británica, fantasma, ¿eh? Pero de todo esto, los tabloides, ¿sabéis a quién le echan la culpa? A Harry. Está siendo así. Y no la llevan, obviamente los representantes de las dos casas son los que se ponen de acuerdo. Y ahora mismo el príncipe Guillermo tendría que estar haciendo una serie de cosas que se niega y no quiere hacer. Oye, pero los príncipes no están a la altura de sus padres, ¿no? De sus madres, visto lo visto. No. Que no delegan, pues han delegado y no... Pero los asesores menos tampoco. en nuestro caso. Quiero decir, que en el caso que a nosotros, en nuestro caso cercano, parece pero que ante otra historia. ante la falta de capacidad para gobernar, debería haber una serie de asesores con más experiencia, se supone, que dirigieran un poco los Hay pasos. asesores. Sí, los mismos, vaya, este tampoco tiene ni idea, ¿eh? Los mismos asesores, que acabaron con Harry echándolo a las fauces de los tabloides. Hay que tener un poquito más de formación, un poquito de leer, que, en fin, me voy a callar. ¿Los hay o no les hacen caso? No, ¿sabes qué pasa? Que en la casa del rey los asesores que hay sí que son escuchados. Guillermo quiere ir muy de por libre, o sea, está peligrosamente preparado. Porque él piensa que por haber nacido ya en una línea de sucesión muy cercana a la corona, ya pues pero nadie va a poder asesorarle tanto como él aprende. Me estoy acordando. Claro, eso es lo que está haciendo el padre, por eso están que no se hablan entre ellos. Harry, no que se hablan. Dijo, a mí esto no me gusta y me termino yendo, Guillermo no quiero estar aquí, está pero no puedes pidiendo estar a muchos medias derechos en una monarquía. El libro de Harry dice claramente por qué se fue. Y en esto tienen que ver no solo su padre y su hermano, sino también los asesores de los que habla este señor de 42 años que está ahí, que hablaban, efectivamente, los asesores de la reina, de la abuela, son los que le hicieron la vida imposible a Harry y a Meghan. Y si los tabloides hicieron sangre, eran porque tenían fuentes ahí en Buckingham, que eran estos señores, el avispón, el abejón y el otro. En el libro de Harry viene clarito, no, clarinete. Quiere pocas obligaciones. Ese es el resumen que a mí me han hecho, textual. O sea, pues, que mira, ya con eso nos y queda pocas claro. obligaciones. ¿Qué pasó con el tema del currículum de asesor que te dijimos que lo mandaras tú? No me han cogido, Emma. Es una pena. No me han cogido, me han rechazado. Tampoco, no apta. te digo una cosa, no pagaban mucho, ¿eh? Pagaban poquísimo. Para lo que es, desde luego. Pagaban, sí. Yo creo que te vieron cantar en Fiesta Visión y dijeron, no es el perfil que buscamos aquí. No, ¿verdad? Oye. Pensaba que ibas a preguntar algo. Bueno, pues así es. Bueno, pues a ver, el puesto ese de asesor me parece, si no me equivoco, que era para Kensington e igual, o sea, es que luego también es que son unos sueldos un poco ridículos
para toda la responsabilidad un poco que tienen. Claro, es que al final ponen aquí los titulares, pero Concha Calleja no ha hablado de esto. Bueno, que Carlos III, Kate Middleton, lo pone por aquí, que están aún convalecientes y que... Pero bueno, es que se han liado a hablar de las otras monarquías, pero bueno, lo que decían básicamente era que Carlos III está bastante enfermo, que Kate Middleton no solo no está recuperada, sino que está haciendo muchos esfuerzos, y no por temas de agenda, sino como madre, mujer, esposa, esfuerzos que no tendría que hacer. Y a William, pues eso, en los titulares, sí creo que los habéis visto, aparecen un poco difuminados, pero por ahí aparece efectivamente que William, pues que no le gusta salirse del horario que tiene establecido para trabajar, que él trabaja lo justito y ya. Y con esto os podéis imaginar un poco cómo está la situación ahora mismo en la Casa Real Británica. Nada más, opiniones en comentarios, suscribiros, campanita, un me gusta en apoyo al canal y os dejo aquí con más vídeos y en el canal secundario JDC abajo en la descripción. Gracias por estar ahí.